Eso pasó cuando cruzábamos el desierto. Era como las 3 de la madrugada y escuchamos algo caminando entre los matorrales, pero no era una persona. ¿Viste eso? Hola a todos. Antes de empezar con las historias de hoy, tengo una petición muy importante. Mencionaré a las primeras 10 personas que comenten este video al final del próximo video como agradecimiento por su apoyo. Así que, por favor, comenten su nombre y desde dónde están viendo el video. Y si les gusta el contenido, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para seguir apoyando estas historias. Para que entiendan un poco cómo estuvo el rollo, les tengo que contar un poco de antes. Esto me pasó en el 2014, creo. Sí, a finales de mayo del 2014. Yo en ese tiempo vivía en un pueblito allá por Tierra Caliente, en Michoacán. La cosa estaba bien dura por allá, ya se imaginarán, no había chamba, la maña andaba con todo y pues uno no podía ni salir a gusto a la calle. Yo vivía con mis papás y con mi esposa, que en ese tiempo apenas nos acabábamos de juntar. Ella estaba embarazada de mi primer niño, y pues la verdad el dinero no rendía para nada. Yo trabajaba en las huertas de limón, pero nos pagaban una miseria y a veces ni nos dejaban cortar. Un día llegó mi primo Beto. Él ya se había ido pa'l norte un par de veces y le iba más o menos bien. No más que era bien desmadroso y se gastaba la lana, pero el chiste es que sabía cómo estaba el movimiento. Me dijo, güey, vente conmigo. Allá en Carolina del Norte hay jale seguro en la construcción. Un tío nos acomoda rápido. Yo la dudé un chingo. Me daba miedo dejar a mi vieja sola, pero también sabía que si me quedaba, mi niño iba a nacer en un piso de tierra. Así que pedimos dinero prestado, un dineral la verdad. Nos encharcamos gacho con un prestamista de ahí del pueblo, y pues nos fuimos. Nos aventamos el viaje en camión hasta Sonora. Fueron como 2 días de camino, bien pesados, comiendo puras sabritas y tomando agua. Llegamos a Altar. Yo nunca había ido para allá, y la neta desde que te bajas del camión se siente un ambiente bien pesado. Hacía un calorón que sentías que te quemaba los pulmones al respirar. Y eso que apenas era mayo. Ahí nos recogió un contacto de Beto y nos metieron a una casa de seguridad. Estuvimos encerrados como 4 días. La casa esa estaba bien culera. Olía a puro sudor viejo, a meados y a miedo. Éramos como 20 cabrones ahí tirados en colchonetas en el piso. Había gente de Oaxaca, de Guerrero, unos chavos que venían de Honduras o de por allá, no me acuerdo bien. Todo el mundo andaba bien callado. A veces platicabas, pero puras cosas de a qué ibas, quién te esperaba. Nadie hablaba de lo que íbamos a cruzar. Un día en la tarde llegó el que nos iba a cruzar, el Coyote. Le decían el Chato. Era un vato ya mayor, como de unos 50 años, flaco, curtido por el sol. Traía una gorra descolorida y unas botas ya bien gastadas. Se nos quedó viendo a todos y nos dijo que nos preparáramos porque en la noche salíamos. Nos hicieron comprar unas madres que le dicen pezuñas, que son como unas alfombras que te amarras en los zapatos para no dejar huella en la arena. Y nos dieron unos galones de agua pintados de negro para que no brillaran con la luna o con las luces de la migra. Nos subieron a unas trocas, todos amontonados en la caja, tapados con una lona. El camino estuvo de la chingada, puro bache, brincando por horas en terracería hasta que de repente la troca se paró. El Chato nos bajó a puros gritos, pero bajito, ¿sí me entiendes? Pélense a la verga, órale, abajo, abajo, sin hacer ruido. Éramos un grupo de 12 personas, más el Chato y un morrillo que traía de ayudante. Un morro como de 16 años que le decían el Chema. Empezamos a caminar. Al principio vas con la adrenalina al tope. Volteas a todos lados, piensas que en cualquier matorral va a salir la patrulla fronteriza o peor, algún cartel de la zona. Pero después de unas 3 horas de puro caminar, la adrenalina se te baja y empieza el cansancio. El desierto de noche es otra cosa, compa. No hay luces, no hay ruidos de carros. Lo único que escuchas es el viento y el crujir de las piedras y las ramas secas cuando las pisas. Y hace un frío que te cala hasta los huesos. Yo traía una chamarra de mezclilla y sentía que andaba encuerado. Caminamos toda la maldita noche. Nos parábamos nomás unos 5 minutos cada hora para tomar un traguito de agua y luego a darle.
Cuando empezó a amanecer, nos escondimos en un arroyo seco, debajo de unos arbustos espinosos. Ahí pasamos todo el día. El calor se puso insoportable. No podíamos hablar, no podíamos movernos mucho. Nomás estar ahí tirados sudando como puercos y viendo los pinches matorrales. Yo me la pasé pensando en mi esposa, la neta sí lloré un rato ahí calladito porque pensé que no la iba a armar. La segunda noche fue cuando pasó la chingadera. Salimos de nuestro escondite como a las 8 de la noche, cuando ya no había nada de luz. Estábamos todos bien molidos. Ya nadie traía ánimos de nada. Las piernas me temblaban y los pies los traía llenos de ampollas. Íbamos en fila india. El Chato iba hasta adelante, marcando el paso. Luego iba el Chema, luego unos señores de Oaxaca, luego Beto, luego yo, y atrás de mí iban los dos chavos de Honduras y un vato gordito que no sé de dónde era, pero le costaba un chingo caminar. Habremos llevado unas 2 horas caminando. Era una zona bien fea, llena de unos cactus grandotes que en la noche parecen como personas paradas, como estatuas viéndote. Hacía un silencio de esos que te zumban los oídos. Lo único que se oía era nuestro paso. Shh, shh, shh. El sonido de las pezuñas arrastrándose en la arena y rompiendo ramitas. De repente, empecé a notar algo raro. Yo iba casi hasta atrás, como te digo. A veces uno se desconecta. Vas pensando en tus cosas nomás para no sentir el dolor del cuerpo. Pero me di cuenta de que el sonido de los pasos no cuadraba. Nosotros íbamos a un ritmo, pero empecé a escuchar unos pasos extra que iban a destiempo. Era como un shh, shh, pero más pesado. Un arrastrar de pies que sonaba un poquito más atrás del vato gordito que iba al final de la fila. Al principio pensé, el gordito ya no puede, se viene arrastrando. No le tomé importancia. Seguimos caminando como otra media hora. Pero el sonido no se quitaba. Y luego me di cuenta de otra cosa. El sonido se escuchaba lejos. O sea, como a unos 10 o 15 metros detrás del último de nosotros. Entonces, le toqué el hombro a Beto, que iba adelante de mí, y le susurré. Oye, güey, ¿quién viene hasta atrás? Beto ni volteó, iba viendo al suelo, y me contestó bien bajito. Pues el gordo, ¿quién más? No te quedes, camínale. Seguimos. Pero el sonido ese, ¿cómo te lo explico? No era un eco, era alguien caminando detrás de nosotros. Y sonaba pesado, como si la persona que viniera atrás trajera botas de esas de casquillo, no las pezuñas que traíamos nosotros. Cada que nosotros nos parábamos porque el Chato levantaba la mano, el sonido de atrás también se paraba, pero siempre un segundito después. O sea, nosotros parábamos en seco y se escuchaba crunch, crunch, y luego silencio. Me empezó a entrar un pánico bien feo. Se me erizó la piel de los brazos y sentí como un hueco en el estómago. Volteé a ver a los chavos de Honduras que iban atrás de mí. Iban con la cabeza agachada. El gordo que iba al final iba jadeando, agarrándose las rodillas. Ninguno de ellos parecía escuchar lo que yo escuchaba. O tal vez estaban tan cansados que les valía madre. En un momento el Chato hizo la seña de parar. Nos acuclillamos todos bajo un mezquite grande. El Chato vino caminando desde adelante, pasando al lado de nosotros, contando en voz muy bajita. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llegó hasta donde estaba el gordo. Lo vio y le dijo algo como que no se quedara atrás. Yo aproveché que el Chato estaba ahí y le hice la seña para que se acercara. Cuando se agachó a mi lado le dije al oído. Oiga, jefe, viene alguien atrás. El Chato se me quedó viendo. En la oscuridad nomás le brillaban los ojos. ¿Es la migra? Me preguntó bien bajito, casi nomás moviendo los labios. No creo, le dije. Es uno solo. Se escucha que viene caminando atrás del grupo desde hace rato. Pensé que era uno de los nuestros que se había rezagado, pero ya vi que estamos todos. El Chato no dijo nada. Se levantó despacito y se fue caminando hacia la parte de atrás del grupo, pasando al gordo. Se quedó ahí parado, mirando hacia la oscuridad por donde habíamos venido. Pasaron como 2 minutos. Nadie hacía ruido. Y entonces, clarito, todos lo escuchamos. A unos 20 metros de distancia, en la pura negrura, se escuchó el crujir de las ramas secas. Crunch, crunch. Unos pasos lentos. Y luego se pararon. Ahí sí, hasta el gordo soltó un quejido. Los chavos de Honduras se abrazaron. Beto me agarró del brazo bien fuerte. Uno de los señores de Oaxaca, que iba más adelante, de repente prendió una pinche linternita chiquita que traía.
No sé por qué lo hizo. El pánico, yo creo. Era una luz bien débil, de esas de llavero, pero en el desierto alumbró lo suficiente. La luz apuntó hacia atrás, entre los cactus. Y ahí estaba. Yo lo vi. Beto lo vio. El Chato lo vio. A unos 15 metros de nosotros, había la silueta de un hombre. Digo hombre porque tenía la forma, pero era muy alto, mucho más alto que cualquiera de nosotros. Estaba parado completamente quieto entre dos cactus. No le pudimos ver la cara. La luz no daba para tanto, pero se veía que traía ropa muy oscura, casi negra, y como si estuviera deshilachada o algo así. Y estaba como encorvado hacia adelante. Nadie dijo ni una palabra. El señor de Oaxaca apagó la luz de golpe, temblando. Nos quedamos completamente a oscuras otra vez. Yo sentía que el corazón se me iba a salir por la garganta. Estaba esperando que esa cosa, o ese vato, o lo que fuera, se echara a correr hacia nosotros. Esperaba escuchar un grito, no sé, pero nomás hubo silencio. El Chato regresó caminando rápido, agachado, casi a gatas. Pasó por en medio de nosotros hasta llegar a la punta del grupo otra vez. No se veía que tuviera miedo, más bien se veía enojado o como apresurado. «Levántense», susurró bien ronco. «Vámonos, ya». Nos paramos en chinga. Yo las piernas las sentía de trapo. Empezamos a caminar otra vez, pero más rápido. El gordo ya ni jadeaba del pinche susto que traía. Yo iba sudando frío. Cada paso que daba sentía que alguien me iba a agarrar por la espalda. Al ratito de estar caminando, el sonido volvió. Crunch, crunch. Ahí venía, siguiéndonos, y esta vez sonaba más cerca. Yo ya no aguantaba. Volteé a ver a Beto y le dije, «Güey, ahí viene esa madre, hay que correr». Yo ya estaba a punto de salir corriendo a lo pendejo hacia la nada. Pero el Chato, que venía hasta adelante, como que se dio cuenta de que el grupo se estaba empezando a desordenar. Se paró en seco, nos hizo parar a todos. Caminó hacia atrás, pasó junto a mí y nos miró a todos. Nunca se me va a olvidar la cara que traía, ni lo que nos dijo. Se nos quedó viendo fijamente y con una voz que casi ni parecía de él, nos dijo bien bajito, pero bien claro: «Nadie voltee para atrás. Pase lo que pase, escuchen lo que escuchen, me ven la espalda a mí y le siguen caminando. No se frenen y por nada del mundo volteen. A veces el desierto camina con nosotros». Te juro por la vida de mi hijo que cuando dijo eso, se me congeló la sangre. El Chato se dio la media vuelta y siguió caminando. Caminamos el resto de la noche, y el sonido no nos dejó. Caminó detrás de nosotros horas. Yo nomás agachaba la cabeza y miraba los talones de Beto. En un punto de la madrugada, empecé a escuchar como si esa cosa estuviera respirando. Un respiro rasposo, como si tuviera tierra en la garganta. Lo sentía tan cerca que te juro que sentía que si estiraba la mano hacia atrás, lo tocaba. El gordo que iba hasta atrás iba llorando. Lo escuchaba sollozar pasito. Pero el cabrón no se paró ni volteó. Ninguno volteó, cuando el cielo empezó a ponerse azulito, anunciando que ya iba a amanecer. El sonido de los pasos simplemente dejó de escucharse. No fue que se alejara, simplemente en un momento. Ya no sonó más. Llegamos a un punto de recojo del lado americano como a las 10 de la mañana. Nos subieron a una van blanca y nos llevaron a una casa en Tucson. Nadie, absolutamente nadie, habló de lo que pasó en la noche. Ni el Chato, ni el gordo, ni los hondureños. Como si no hubiera pasado. Yo quise sacarle el tema a Beto unos días después, ya que estábamos en Carolina, y me cortó de tajo. Me dijo, «Ya güey, ya pasamos, olvida esa chingadera». Yo ya llevo varios años de este lado. Ya tengo mis papeles en regla, gracias a Dios, y pude traer a mi esposa y a mis 2 niños. Yo trabajaba en la obra allá por Matehuala, tirando mezcla y armando castillos para unas casas de interés social que ni terminaron. Pagaban poco, la verdad. Y uno pues aguanta un tiempo porque dice, bueno, hay trabajo, peor es nada. Pero luego se vino el calorón de mayo. Mi chamaca se enfermó del estómago bien feo y el seguro no cubría las medicinas buenas. Y ahí fue donde me cayó el 20 de que no iba a salir del hoyo nunca si me quedaba ahí. Mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor, ya llevaba como 3 años en Houston trabajando en el roofing, poniendo techos. Él fue el que me dijo que me prestaba una parte para el coyote, que me animara.
Yo no quería, le sacaba mucho a la frontera porque uno escucha cosas, ¿no? Que te dejan tirado, que los cárteles te levantan antes de cruzar, pero la necesidad te quita lo miedoso bien rápido. Junté lo que pude vendiendo una camionetilla Datsun que tenía y mi cuñado me mandó el resto por Electra. El contacto era un vato de ahí mismo de San Luis que le decían el chino, pero no era el coyote principal, era nomás el que te enganchaba y te subía al camión. Me citaron en la central de autobuses un martes en la noche. Llevaba una mochila negra con 2 cambios de ropa, un suéter grueso que porque allá en el norte de noche cala el frío, y 2 botellas de agua, nada más. En el camión íbamos como 6 que se veía a leguas a qué íbamos. Uno nomás se mira a los zapatos, a las mochilas maltratadas, y ya sabes, nadie hablaba. Yo me fui durmiendo casi todo el camino hasta Monterrey, y de ahí transbordamos a Nuevo Laredo. Ahí en Laredo la cosa ya se sentía pesada. Nos metieron a una casa de seguridad en una colonia que ni sé cómo se llama, pero las calles eran de pura tierra, y las casas estaban a medio terminar, con las varillas salidas en los techos. Hacía un calor que te asfixiaba, de ese que se te pega a la piel. En el cuarto éramos como 15 personas. Había un muchacho de Michoacán, un señor ya grande de Oaxaca que no sé cómo iba a aguantar la caminada, y 3 chavos de Honduras que se la pasaban rezando en voz bajita. Olía mucho a sudor, a orines, a encierro. Nos tuvieron ahí 3 días a pura maruchan y agua de garrafón al tiempo. Los coyotes que nos cuidaban eran 2 morros que no pasaban de los 20 años. Traían radios y se la pasaban fumando marihuana en el patio trasero. Uno se llamaba Beto, o así le decían, y el otro andaba con una gorra de los Yankees siempre bien bajada. El jueves en la madrugada nos dijeron que ya era hora. Nos subieron a la caja de una Silverado blanca, todos apretados, tapados con una lona negra que olía a diésel y a humedad. El camino estuvo feo. La camioneta brincaba mucho en las brechas y uno se iba golpeando con las rodillas del de enfrente. Cuando por fin pararon, ya casi amanecía, pero todavía estaba oscuro. Nos bajaron en medio de la nada. Puro monte, puros mezquites y tierra seca. Beto nos dijo que no hiciéramos ruido, que camináramos en fila y que si veíamos luces, nos tiráramos al piso y nos tapáramos la cara para que no brillara. Caminamos no sé cuántas horas. El cruce del río no fue tan hondo por donde nos pasaron. El agua me llegaba a la cintura, pero estaba helada y la corriente jalaba fuerte. El señor de Oaxaca se andaba resbalando y lo tuvimos que agarrar entre 2. Ya del lado de Texas, la caminata se puso peor. El monte ahí está lleno de espinas, de unas plantas que te rasgan el pantalón como si trajeran navajas. El sol empezó a salir y para el mediodía ya sentía que la lengua se me hacía como lija. Se nos acabó el agua bien rápido porque nos dijeron que no lleváramos mucho peso. Para la tarde del viernes ya no podíamos más. El muchacho de Michoacán venía cojeando porque se le había torcido el tobillo en un pozo. Los coyotes, Beto y el de la gorra andaban nerviosos, checando los radios a cada rato. Decían que la migra andaba rondando por la carretera 83 y que no podíamos llegar al punto de encuentro hasta que se hiciera de noche otra vez. Fue entonces que nos desviaron un poco del camino principal por una vereda apenas marcada y llegamos a una casa. Estaba en medio del monte, pero se notaba que antes había sido como un ranchito. No había cercas ni nada, nomás la casa de madera, bien vieja, con la pintura blanca toda despellejada. Tenía un porche al frente con el techo medio caído y las ventanas estaban tapadas con tablas grises, podridas por el sol y la lluvia. Había un sillón todo desfondado afuera y un montón de llantas viejas. «Métanse y no hagan pinche ruido», nos dijo Beto, empujando la puerta principal que ni siquiera tenía chapa, nomás estaba atorada. Adentro el olor era fuerte. Olía a polvo viejo, a humedad, a madera podrida y a otra cosa. Como a animal muerto, pero seco. Ya ves cuando se muere una rata entre la pared y huele feo un tiempo, y luego ya nomás queda un olor como amargo. Pues así. No había muebles. Era una sala pequeña, un pasillo oscuro que iba a dar a la cocina y a 2 cuartos atrás. El piso era de duela, pero estaba lleno de tierra y hojas secas que se habían metido por las rendijas. Nos sentamos todos en el piso de la sala, pegados a las paredes. Estábamos muertos de cansancio. Yo me quité los zapatos porque traía unas ampollas del tamaño de una moneda y los pies me punzaban. El chavo de Michoacán se acostó usando su mochila de almohada.
Afuera ya estaba empezando a oscurecer. El cielo se veía morado por las rendijas de las tablas en las ventanas. Beto y el otro coyote nos dijeron que iban a estar afuera vigilando, que nadie prendiera celulares, que nadie hablara, que si queríamos mear lo hiciéramos en un rincón de la cocina donde había un bote de pintura vacío, pero que no saliéramos por nada del mundo. Salieron por la puerta principal y la atoraron por fuera. Se hizo de noche por completo. Adentro de la casa no se veía absolutamente nada. Era una oscuridad de esa que te pesa en los ojos. El cansancio era mucho, pero yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que todavía estaba caminando. Sentía el movimiento del cuerpo y me despertaba de golpe. Los demás sí estaban durmiendo. Se escuchaba la respiración pesada de varios y hasta unos ronquidos bajitos del señor de Oaxaca. Yo estaba sentado con las rodillas contra el pecho, abrazándolas para darme calor, porque en cuanto se fue el sol, la temperatura bajó bien feo. El aire entraba helado por los huecos de la casa. Habrán sido como las 2 o 3 de la mañana. Todo estaba en silencio. Nomás se oía el viento afuera pegando contra las tablas. Y de repente, escuché un ruido en el pasillo. No fue un ruido fuerte, fue un sonido sordo. Shh, shh. Me quedé quieto. Contuve la respiración. Shh, shh. Era el sonido de alguien caminando. Pero no eran pasos normales. Era como si alguien caminara arrastrando los pies, o arrastrando las suelas de unos zapatos muy pesados sobre la duela llena de tierra. Venía de la parte de atrás de la casa, donde estaban los cuartos que no habíamos revisado. Al principio pensé, bueno, es el coyote, Beto o el de la gorra que entraron por la puerta de atrás a revisar o a buscar algo. A lo mejor fueron al baño, pero el sonido era demasiado lento, demasiado pausado. Shh, una pausa larga. Shh, otra pausa. Y el piso crujía. Creak. El muchacho de Michoacán, que estaba acostado a unos metros de mí, se movió en la oscuridad. Sentí que se sentaba. ¿Quién anda ahí?, susurró. Apenas se le oyó la voz. La tenía ronca por la deshidratación. Nadie contestó. Pero los pasos siguieron. Shh, shh. Ahora se escuchaban más cerca. Venían por el pasillo, acercándose a la sala donde estábamos todos. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentía que retumbaba en el piso de madera. No sé por qué, pero había algo en ese sonido que no era normal. Uno sabe distinguir cuando alguien está caminando en la oscuridad para no tropezarse, pero esto sonaba, no sé, flojo, como si quien caminara no tuviera fuerza para levantar las piernas. ¿Es el Beto?, preguntó otro de los chavos, uno de los de Honduras, desde el otro lado del cuarto. Tampoco hubo respuesta. Los pasos se detuvieron justo donde empezaba el pasillo y conectaba con la sala. Yo pelaba los ojos tratando de ver algo en la oscuridad, pero no se distinguía nada, pura negrura. Sentí un frío distinto, no el frío del viento, sino un frío que te eriza los pelos de los brazos y te pone la nuca rígida. El chavo de Michoacán se paró despacito. Lo escuché apoyarse en la pared. «Voy a ver qué pedo», dijo, bien bajito. «Capaz que ya llegaron por nosotros». Caminó de puntitas hacia la entrada, esquivando las piernas de los que seguían dormidos. Yo me quedé sentado, tensando todo el cuerpo. Lo escuché llegar a la puerta principal y tratar de empujarla, pero estaba atorada. Hizo un poco de fuerza y la abrió nomás una rendija para asomarse. Se quedó ahí un rato mirando para afuera. Luego lo escuché regresar hacia donde estaba yo. «Güey», me susurró, y noté que le temblaba la voz. Se agachó junto a mí. «¿Qué pasó?», le contesté igual en un susurro. «Todos los coyotes están allá afuera. El Beto, el de la gorra y otros 3 que acaban de llegar en una troca. Están recargados en el cofre fumando». Se me heló la sangre. Si los coyotes estaban afuera, ¿quién carajos estaba en el pasillo? Me quedé callado, tragando saliva. El chavo de Michoacán también se quedó inmóvil. Ambos nos quedamos escuchando. La casa estaba en un silencio absoluto otra vez. Los que dormían seguían respirando pesado. Y entonces, justo enfrente de nosotros, en la entrada del pasillo, a unos 3 metros de donde estábamos sentados. Shh. Un paso más. Arrastrado. Y luego otro. Shh. Y se escuchó una respiración. Pero no era una respiración normal de alguien sano. Era un estertor húmedo, como cuando alguien tiene flemas atoradas muy al fondo de la garganta,
o como cuando a alguien le falta el aire y jala saliva y aire al mismo tiempo. Un sonido ronco, ahogado. El chavo de Michoacán agarró mi brazo en la oscuridad. Me apretó tan fuerte que me dolió. Ninguno de los dos se movió. Ninguno dijo nada. Sentíamos que si hacíamos ruido, esa cosa, lo que fuera que estuviera ahí, se iba a dar cuenta de que estábamos despiertos. El sonido de los pies arrastrándose empezó a moverse por la orilla de la sala. Shh, shh, rodeando a los que estaban dormidos. Yo cerré los ojos porque me dio pánico ver algo si la luna llegaba a iluminar por las rendijas. Me quedé con los ojos apretados, escuchando cómo esa cosa caminaba lentamente, arrastrando las suelas, dando la vuelta por el cuarto. Tardó muchísimo, minutos enteros. El olor a podrido se hizo más fuerte, pero mezclado con un olor a tierra húmeda, a hierro viejo. Por fin, los pasos se alejaron hacia la cocina, y luego el sonido se apagó. Ya no se escuchó nada más que el viento de afuera. No dormí un solo minuto el resto de la noche. El de Michoacán tampoco. Nos quedamos sentados, pegados a la pared, esperando que amaneciera, sin atrevernos a cruzar una sola palabra. Cuando el cielo empezó a clarear, la luz grisácea entró por las rendijas y pudimos ver el interior del cuarto. No había nadie más que nosotros, ni una huella distinta en el polvo del piso, no más las de nuestros zapatos. Todo estaba vacío. A las 7 de la mañana la puerta principal se abrió de un golpe. Era Beto. «Párense, cabrones, ya llegó la van», dijo, apresurándonos. Salimos todos a tropezones, entumidos, con frío, parpadeando por la luz del sol que ya lastimaba. Afuera había una camioneta Ford Econoline blanca, sin ventanas atrás. Nos empezaron a subir rápido. Mientras esperaba mi turno para subirme, me quedé viendo la casa por fuera. A plena luz del día se veía todavía más vieja y abandonada. Y en eso, por el camino de tierra que cruzaba frente a la propiedad, pasó una camioneta pick-up vieja, de esas F-150 cuadradas. Iba despacito. La manejaba un señor ya grande, un gringo con sombrero de paja y camisa a cuadros. La camioneta frenó un poco al vernos. Los coyotes se pusieron tensos y se llevaron las manos a la cintura, abajo de las chamarras. El gringo nomás nos miró, bajó la ventana un pedacito y le gritó algo en inglés a Beto. Yo no entendía mucho inglés en ese tiempo, pero el chavo de Honduras, uno de los que rezaban, había vivido un tiempo en Belice y le entendía más. Beto le hizo una seña con la mano al viejo, como diciéndole que se largara, y el gringo negó con la cabeza, escupió por la ventana y arrancó la camioneta levantando polvo. Nos terminaron de subir a la van y arrancamos rápido para salir a la carretera asfaltada. El ambiente adentro de la van estaba denso. Nadie hablaba del cansancio, pero yo no me podía sacar de la cabeza lo de la noche. Me acomodé cerca del chavo de Honduras y le pregunté bajito: «Oye, ¿qué fue lo que gritó el viejo de la camioneta?» El hondureño se me quedó viendo. Traía unas ojeras hundidas, se veía enfermo. Tragó saliva y miró hacia el piso de la van antes de contestarme. Le dijo al coyote que estábamos locos, que qué hacíamos metidos ahí. «Pues escondiéndonos, ¿no?», le dije sin entender bien. «Es una casa de seguridad, está abandonada». El chavo negó con la cabeza. «No. El viejo dijo que esa casa tiene 5 años que nadie se mete ahí, que hasta los malandros de la zona le sacan la vuelta». «¿Por qué?». El hondureño se limpió el sudor de la frente con la manga de su sudadera sucia. Dijo que la última vez que usaron esa casa para cruzar gente, los coyotes los dejaron encerrados por fuera con candado y no regresaron nunca. Que cuando la policía los encontró semanas después, porque los vecinos se quejaron del olor, encontraron a más de 20 migrantes muertos ahí adentro. Se murieron de calor y de sed, encerrados en los cuartos de atrás. Me quedé frío. Sentí que el estómago se me iba hasta los pies. Volteé a ver al chavo de Michoacán, que estaba sentado unas filas más adelante. Él también estaba volteando a verme. Tenía la cara pálida, blanca como el papel. Él también había escuchado lo que nos dijo el hondureño. No dijimos nada más en todo el camino. Llegué a Houston. Pagué mi deuda en 6 meses trabajando de lunes a domingo poniendo teja en el solazo. Ahorita vivo acá. Ya me traje a la niña y a mi señora. Nos va bien. No me quejo. Ya hasta tengo una troca mía.
Yo soy de Veracruz, de un pueblo que está cerca de Tierra Blanca. Si conocen por allá, saben que hace un calor que parece que el diablo te está respirando en la nuca. Y pues es zona de paso. Zona por donde cruza la bestia. El tren este que viene desde el sur cargado de gente que va buscando el sueño americano. En ese entonces yo estaba muy morro. Tenía unos 22 años. Yo vivía con mis papás y con 2 hermanos más chicos. Mi papá trabajaba en el campo, pero la verdad la cosa estaba muy cabrona. No llovía, la cosecha no daba, y las deudas nos estaban comiendo vivos. Yo trabajaba de chalán de albañil, de machetero, de lo que cayera, pero la neta no alcanzaba. Aparte, en ese tiempo yo andaba saliendo con una muchacha, la que ahora es mi esposa, y pues ella se embarazó. Híjole, cuando me dio la noticia, sentí que el mundo se me venía encima. No por no querer al bebé, sino porque no tenía ni en qué caerme muerto. Veía a mis papás batallar todos los días nomás para sacar para los frijoles, y yo no quería esa vida para mi chamaco. Así que tomé la decisión que toman muchos por allá, irme pa'l norte. Pero no tenía dinero para un coyote, ni para camiones, ni para nada. Lo único que tenía era el tren, que pasaba literal a unas cuadras de la casa de mi abuela. Desde niño yo estaba acostumbrado a ver a la bestia. Para nosotros era normal escuchar el silbato a lo lejos, el temblor de la tierra cuando venía cargado, el rechinido de los fierros. Y también era normal ver a la gente trepada. A veces, cuando pasaba despacio, mi mamá nos daba botellas de agua o tortas para que se las aventáramos a los migrantes. Yo me acordaba de sus caras. Caras de cansancio, de hambre, de sol, caras quemadas. Y pues, de repente, yo iba a ser uno de ellos. No le dije a mi mamá hasta el mero día. Nomás agarré una mochila vieja de esas de secundaria que tenía guardada. Metí 2 pantalones, unas playeras, una chamarra gruesa porque dicen que en el norte el frío en la noche te cala hasta los huesos, y me amarré bien las botas. Mi mamá lloró mucho. Mi papá nomás me dio un abrazo muy fuerte y me dijo: «Que Dios te acompañe, mijo, ponte verga». Y ya, me fui a las vías. Estuve esperando ahí con un grupito de centroamericanos. Había de todo. Hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. Yo era el único mexicano ahí en esa bolita, pero la necesidad es la misma, ¿no? Ahí todos somos iguales. Había un señor ya grande, Don Chepe le decían. Se veía que no era su primer viaje. Traía la piel curtida, como cuero viejo, y no hablaba mucho. Nomás estaba sentado fumando unos cigarros que olían bien feo, como a pasto seco. También había unos chavos de mi edad, y hasta unas mujeres. Cuando escuchamos el tren, la neta sentí un hueco en el estómago. Una cosa es verlo pasar desde la puerta de tu casa, y otra muy distinta es saber que te tienes que trepar a esa mole de fierro en movimiento. Don Chepe nos dijo: «No se apendejen, agárrense fuerte y no duden. Si dudan, el tren se los come». Y tenía razón. El tren empezó a frenar un poco al llegar a esa zona, pero no se detuvo por completo. Nos echamos a correr junto a los vagones. Yo sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. El ruido es ensordecedor, güey. O sea, tienes el clac, 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 clac de las ruedas que es fuertísimo, el olor a diésel, el polvo que se levanta y te ciega. Agarré una escalera de metal de un vagón de carga, di un salto y me aferré con toda mi alma. Me raspé los nudillos y las rodillas, pero logré subir. Ya arriba, la cosa es otro boleto. El techo del vagón es de lámina, y con el solazo de Veracruz quema como comal. Nos tuvimos que sentar en la pasarela de en medio. El tren agarró velocidad y el viento empezó a pegar fuerte. Al principio hasta se siente bien por el calor que hace, pero luego de unas horas te empieza a fastidiar. Tienes que ir bien agarrado siempre. Si te quedas dormido y te sueltas, te caes, y las ruedas te hacen pedazos. Así de fácil. Don Chepe nos enseñó a amarrarnos con unos mecates a los tubos del techo para poder cabecear un rato sin peligro de caer. Los primeros 2 días fueron una chinga, pero una chinga normal, pues. Físicamente estás destrozado. No comes bien, nomás lo que traes en la mochila o lo que la gente te avienta de los pueblos por donde pasamos. El agua se cuida como si fuera oro. Literal, das un traguito nomás para mojarte la garganta y te aguantas. Orinas ahí mismo, desde la orilla del vagón, cuidando de no caerte. En la noche, el frío es una cosa bárbara. No sé de dónde sale tanto frío si de día hace un calor del infierno, pero la lámina se enfría y te congela las nalgas y la espalda. Te acurrucas con los demás. No importa que no los conozcas. El calor humano es lo único que te hace el paro. Fue creo que en la tercera noche.
Ya habíamos pasado por varios lugares. La verdad, yo ya ni sabía por dónde andábamos. Creo que ya íbamos cruzando San Luis Potosí o llegando a Tamaulipas. No estoy seguro porque, pues, arriba del tren todo se ve igual. Monte, vías y cielo. Pero era una zona desértica. No se veía ni una sola luz a lo lejos. Nada. Pura oscuridad. Y un silencio bien pesado. El tren iba despacio. Más despacio de lo normal. A veces hacen eso. No sé si por la vía, o si hay máquinas adelante, o qué sé yo. Esa noche hacía calor. Pero no un calor normal de esos de bochorno. Era un calor seco, como si estuvieras adentro de un horno. De esos que no te dejan respirar bien. Estábamos todos tirados en el techo, callados, tratando de dormir o nomás aguantando. No había luna, estaba nublado, y solo se veía lo que alcanzaba a iluminar una lucecita que alguien traía en otro vagón más adelante. De repente el tren empezó a frenar más, clac, 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 hasta que se escuchó el chirrido de los frenos de aire. Psst, y se detuvo, totalmente. Nos quedamos en medio de la nada. Te juro que no había nada, puro matorral seco, tierra y oscuridad. Cuando el tren se para así, a todos nos da miedo, porque luego es la migra, o peor, la maña que los viene a bajar para secuestrarlos. Así que nadie hizo ruido. Todos nos quedamos quietecitos, pegados al techo, escuchando. Pasaron como 10 minutos y no se escuchaba nada. Ni voces de policías, ni camionetas, nada. Nomás el motor de la máquina a lo lejos. Empezamos a relajarnos un poquito. Algunos se sentaron para estirar las piernas. Yo me acerqué a la orilla del vagón, nomás para asomarme a ver si veía algo. Abajo, a un lado de la vía, la maleza llegaba casi hasta la grava. Todo estaba en silencio, de ese silencio que hasta te zumban los oídos. Y en eso escuché un ruido. Era un ruido despacito, como de pasos. Chac, chac, chac. Alguien caminando sobre la grava, al lado del tren. Me asomé bien, tratando de enfocar los ojos en la oscuridad. Y la vi. Era una mujer. Venía caminando desde la parte de atrás del tren, pegadita a los vagones. Al principio pensé que era alguien que se había bajado de otro vagón para ir al baño o para estirar las piernas. Pero entre más se acercaba, más rara se veía. No traía mochila, ni cobija, ni nada de lo que traemos todos los que viajamos ahí. Traía un vestido, o bueno, lo que quedaba de un vestido. Estaba todo roto, deshilachado de abajo, y lleno de tierra, como color café claro o gris. El pelo lo traía todo alborotado, enredado y lleno de polvo, tapándole media cara. Pero lo que más me llamó la atención, y la verdad lo que me empezó a dar cosa, fue cómo caminaba. Caminaba, no sé cómo explicarlo, güey. Caminaba como si le pesaran los pies un montón, arrastraba los talones en las piedras, y estaba descalza. Yo alcancé a ver sus pies con la poca luz que había, y se veían negros, llenos de costras de mugre o sangre seca, no sé. Uno de los chavos hondureños que venía conmigo, el Carlos, también se asomó. ¿Quién anda ahí?, murmuró el Carlos, no muy fuerte para no despertar a los demás. La mujer no volteó a vernos. Siguió caminando, con ese paso lento y arrastrado. Pero entonces levantó un poquito la cabeza. No alcancé a verle bien los ojos, porque estaba muy oscuro, pero tenía la cara súper chupada. Los pómulos se le salían, y la piel la tenía reseca, como partida, como la tierra cuando lleva meses sin llover. Y de repente habló. Su voz sonaba bien rasposa, como si tuviera tierra en la garganta. No sonaba fuerte, pero en ese silencio te juro que se escuchó clarito. ¿Tienen agua? No dijo por favor, no dijo oigan, nomás así, seco. ¿Tienen agua? El Carlos y yo nos volteamos a ver. Yo traía una botella de 1,5 litros de la que me quedaba como un cuarto, y la estaba guardando como un tesoro porque no sabíamos cuándo íbamos a conseguir más. Pero al ver a la señora así, toda jodida, me dio mucha lástima. Yo pensé, pobre señora, a lo mejor se perdió en el desierto, o la bajaron los narcos y la dejaron aquí. Yo le doy un poco, dijo el Carlos, y sacó de su mochila una botellita de esas chiquitas, casi llena. Señora, le chistó el Carlos desde arriba del vagón. Aquí hay agua, tírele a agarrarla. La mujer se detuvo justo debajo de nosotros. Levantó la cabeza despacio. Te juro que me dio un escalofrío en la espalda nomás de verla así. Tenía los labios cuarteados, blancos,
y respiraba como con dificultad. El Carlos le aventó la botella. Cayó en la grava, a un lado de sus pies. Ella bajó la mirada despacio. Se agachó, también muy despacio, como si los huesos le tronaran o no sé, y agarró la botella con las dos manos. Sus manos eran puros huesos, y las uñas las tenía largas y llenas de tierra. Yo esperaba que la abriera rápido y se la tomara de un solo trago, como hace uno cuando trae la garganta seca. Pero no, la agarró, se levantó y se la quedó viendo. No hizo ni el intento de destaparla, nomás la apretaba con las manos. «Ábrala, señora, es agua limpia», le dijo el Carlos, ya con tono medio sacado de onda. Ella no le contestó. Ni siquiera levantó la cara para darnos las gracias. Nomás apretó la botella contra su pecho, como si abrazara a un niño chiquito. Dio media vuelta y siguió caminando hacia la parte de adelante del tren. «Shack, shack, shack». Yo me quedé viéndola hasta que se perdió en la oscuridad, entre los vagones de más adelante. «¿Qué vieja tan rara va?», me dijo el Carlos, rascándose la cabeza. «Seguro anda mal de la cholla». «Sí, pobrecita», le contesté, y me volví a sentar en el techo. Pasaron como otros 10 o 15 minutos. Don Chepe se había despertado cuando el Carlos aventó la botella, y nomás nos estaba viendo, pero no dijo nada. Estaba fumando uno de esos cigarros apestosos, echando el humo despacito. De repente se escuchó un silbato a lo lejos. El tren iba a arrancar. Sentimos el jalón clásico, ese que si no estás agarrado te tira. Los vagones chocaron unos con otros, clank, 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 y el tren empezó a moverse despacito. Yo me volví a asomar a la orilla, nomás para agarrar aire. El tren iba agarrando velocidad, poco a poco. Y entonces... Güey, te lo juro por la vida de mi hijo que esto es verdad, aunque nadie me crea. Me asomo para abajo, y ahí venía la mujer. Iba caminando al lado de nuestro vagón, exactamente a nuestro lado. Pero el tren ya iba a unos 20, tal vez 30 kilómetros por hora. No iba rápido, pero definitivamente ya no ibas a esa velocidad caminando normal. Y ella no iba corriendo, no iba trotando, iba caminando, con el mismo paso lento y arrastrado de antes. Chac, chac, chac. Pero avanzaba a la par del tren. No sé cómo explicarlo. Sus piernas se movían despacio, daba un paso normal, pero era como si el piso se moviera debajo de ella, o como si ella se deslizara. No tenía sentido, güey. Física, lógicamente, no tenía sentido. Sus pies apenas si tocaban la grava, pero mantenía la velocidad del vagón perfecto. Se me heló la sangre. Sentí que los pelos de los brazos se me pusieron de punta, como agujas. Quise gritarle al Carlos, quise moverme, pero me quedé congelado. Nomás la veía. Ella seguía apretando la botella contra su pecho, la cabeza agachada, el pelo tapándole la cara. Y de repente levantó la cabeza y miró para arriba, directo a mí. Te juro que no tenía ojos. O sea, no es que tuviera huecos sangrientos ni nada de esas cosas de películas de terror. Nomás, no había nada ahí. Eran como dos sombras bien oscuras hundidas en la piel reseca. Y la boca la tenía abierta un poquito, los labios todos cuarteados. Empezó a susurrar algo. No gritaba, pero por encima del ruido del tren que ya iba más rápido, del rechinido de los fierros y del aire, la escuché aquí, al ladito de mi oreja, como si estuviera sentada junto a mí en el techo. ¿Tienen agua? ¿Tienen agua? ¿Tienen agua? Me eché para atrás de nalgas. Me arrastré por el techo hasta pegar con la pasarela del medio, respirando súper rápido. El corazón lo traía a 1000 por hora. El Carlos me vio y me dijo: «¿Qué traes, maje? Estás pálido». Yo nomás le apunté a la orilla del vagón con el dedo temblando. La señora, ahí abajo». El Carlos se asomó. Se quedó viendo para abajo un rato y luego volteó a verme, como si yo estuviera loco. «No hay nadie, chava. ¿Qué fumaste o qué?». Me acerqué gateando otra vez a la orilla, asomando nomás la cabeza, con un terror que ni te explico. Miré para abajo. La grava pasaba rápido, el monte oscuro se perdía hacia atrás. Ya no había nadie. Me quedé ahí en el borde, tratando de entender qué chingados acababa de ver. ¿Fue el cansancio? ¿El calor? ¿La deshidratación me estaba haciendo ver cosas? Yo no soy de andar creyendo en espantos ni cosas de esas. Siempre he sido de que el que se muere y ya. Pero eso se sintió tan real. El sonido de sus pasos, la botella cayendo en las piedras, su voz seca. Me senté otra vez junto al tubo de en medio, abrazando mis rodillas. Empecé a temblar, y te digo que no hacía frío. Era de puro miedo.
En eso, don Chepe, el señor grande, apagó su cigarro aplastándolo contra la lámina del techo. Se me quedó viendo un rato, en silencio. Tenía unos ojos bien cansados. Se me acercó un poquito arrastrándose por el techo y se sentó a mi lado. «No te asustes, chamaco», me dijo, con su voz bien ronca, casi un susurro para que los demás no escucharan. «Esa mujer aparece en esta ruta desde hace años». Yo lo volteé a ver, con los ojos bien pelados. ¿Usted la vio?», le pregunté. Él asintió con la cabeza despacito. «Sí. La he visto varias veces. Siempre hace lo mismo. Camina junto a los vagones, pide agua. La gente a veces le avienta botellas. Ella las recoge, pero nunca las abre. Nunca». Me quedé en silencio, pasando saliva. La garganta me dolía de lo reseca que la tenía, pero ni madres que iba a tocar mi botella de agua en ese momento. ¿Quién es don Chepe?, le pregunté bajando la voz. Don Chepe sacó otro cigarro de su bolsa y lo empezó a prender tapando el aire con las manos. Dicen los que llevan más tiempo en esto, que era una mujer de por allá de Oaxaca, o de Chiapas, no sé bien. Venía en el tren buscando llegar a Estados Unidos. Pero el tren se quedó parado aquí, en este tramo, por no sé qué bronca con las vías. Dicen que se quedaron atorados como 2 días en pleno rayo del sol. Y la doña, que dicen que ya venía mala, no aguantó. Le dio una calada al cigarro y exhaló el humo lentamente. Murió deshidratada, ahí, en la orilla de la vía. Nadie traía agua para darle. Y desde entonces, pues parece que se quedó buscando. Por eso no abre las botellas, porque ya no puede tomarla. Ya no le sirve de nada, pero la sigue pidiendo. Yo no dije nada. Nomás me quedé viendo al horizonte oscuro. El resto de la noche no pegué el ojo. Me amarré al tubo central con el mecate, bien apretado, y me la pasé rezando todo lo que me acordaba. Cada vez que el tren bajaba la velocidad en alguna curva o por algún poblado, yo apretaba los ojos bien fuerte, con miedo de escuchar otra vez ese chac, chac, chac sobre la grava. El resto del viaje fue igual de duro, pero gracias a Dios ya no vi nada raro. Llegamos a la frontera, me crucé y me fue bien. Pasé unos años trabajando duro en la construcción allá en Texas. Junté un buen dinero y me regresé con mi esposa y mi niño, que ya estaba grande. Con eso pusimos un negocito aquí en México y pues ya no tuve que volver a subirme a la bestia. Pero fíjate que las cosas no se te borran nomás porque sí. Donde vivo ahorita no pasa el tren. Pero a veces, en las noches de mucho calor, de ese calor seco que no te deja respirar, cuando todo está en silencio, me despierto de golpe. Me despierto porque juro que escucho ese ruidito afuera de mi ventana. Chac, 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 pasos arrastrados. Y luego esa voz rasposa susurrando, ¿tienen agua? Mi esposa me pregunta qué tengo, que por qué sudo frío. Y yo le digo que es una pesadilla de mis tiempos de albañil o cosas así. Le doy un trago al vaso de agua que siempre tengo en el buró y trato de volver a dormir. Pero yo sé que no es una pesadilla. Sé lo que vi. Esa pobre mujer sigue ahí, en medio de la nada, caminando al lado de un tren, cargando botellas que no puede abrir, con la garganta seca para siempre. A veces me pregunto, ¿cuántas botellas de agua tendrá amontonadas por ahí, en el desierto, esperando que alguien le enseñe cómo abrirlas, o esperando que se le quite la sed? O a lo mejor no las junta. A lo mejor nomás se desvanecen con ella. Nunca volví a ver al Carlos ni a don Chepe. Cada quien agarró su rumbo cuando llegamos al norte. Pero siempre me acuerdo de la cara del viejo cuando me dijo que ella llevaba años haciendo eso. No te asustes, me dijo. Como si fuera normal ver a un muerto caminando a tu lado. Ojalá que tu canal siga creciendo, compa. Tienen buenos relatos. A ver si un día el mío sale por ahí y alguien de los que viajan en el tren lo escucha. Y si andan por ahí y ven a la señora del vestido sucio, pues no sé qué decirles. Aviéntenle agua, supongo. De algo ha de servir, ¿no? Gracias por leerme. Saludos desde acá. Mi nombre es Javier y lo que les voy a contar tiene ya unos años. Fue por ahí de 2018. Yo soy de acá de Michoacán, de un pueblito cerca de Uruapan. Como muchos, pues me fui para el otro lado buscando mejorar, ¿verdad? Estuve un tiempo en California trabajando en la pizca, luego en construcción. Ya saben cómo es la movida. Pero bueno, la suerte no me duró siempre y me terminaron agarrando. Me deportaron por Tijuana una madrugada de noviembre.
No sé si han estado en Tijuana de madrugada, pero cala el frío de verdad. Y más cuando vienes nomás con lo puesto y la bolsita esa que te dan con tus pertenencias. Yo llegué bien sacado de onda, triste, con el coraje en el pecho porque dejas todo allá. Tus cosas, el dinerito que estabas juntando, los amigos. Eran como las 3 o 4 de la mañana. Yo no conocía a nadie ahí. Salí de la zona de migración y caminé hacia la central, o bueno, buscando cómo moverme. Mi plan era llegar a Mexicali, porque ahí tengo un tío, el hermano de mi mamá, que me había dicho que si alguna vez me regresaban, le cayera para allá, que él me conseguía chamba en un taller mecánico. Caminé un buen rato. Tijuana es medio pesada a esa hora. Se siente una vibra rara, mucha gente en la calle que no sabes ni qué onda. Llegué a la zona de la central, pero no quería entrar todavía porque traía muy poco dinero y quería ver si encontraba un aventón o un camión de esos más baratos que a veces salen por fuera, ya saben, los que les dicen piratas, pero que te ahorran unos pesos. Estaba yo ahí parado, cerca de un Oxxo, tratando de calentar mis manos con un café, cuando se me acercó un señor. No se veía mal, o sea, se veía como cualquier otro señor de allá del norte. Su chamarra de mezclilla, una gorra media vieja, botas. Me preguntó, ¿vas para Mexicali, compa? Yo, pues medio desconfiado pero con la necesidad, le dije que sí. El señor me dijo que tenía un autobús ahí a la vuelta, que acababa de subir a un grupo de gente que también venía de regreso del otro lado y que les iba a cobrar casi la mitad de lo que costaba el boleto en la línea comercial. Me dijo, ándele, ya nos vamos a ir, para que no se quede aquí en el frío. Yo lo seguí. Caminamos como 2 cuadras, lejos de las luces de la terminal principal. El camión estaba estacionado en una calle media oscura, debajo de un puente. Era un autobús viejo, de esos que parecen que fueron de escuela en Estados Unidos, pero pintados de blanco con unas rayas azules. No tenía nombre de empresa ni nada, nomás un letrero en el parabrisas que decía Mexicali, escrito a mano con plumón. Me subí y el ambiente estaba... no sé cómo explicarlo. Estaba muy pesado. Había como unas 15 o 20 personas, todos hombres, puros migrantes por lo que se veía. Todos traían esas bolsas transparentes de plástico o mochilas muy desgastadas. Lo que se me hizo raro desde el principio fue el silencio. Miren, yo he viajado mucho en camión, y más cuando vas con gente que acaba de pasar por lo mismo que tú, pues siempre hay alguien quejándose, o alguien contando cómo lo agarró la migra, o alguien pidiendo un cigarro. Pero aquí no, nadie decía ni pío. Todos estaban sentados mirando hacia el frente o hacia la ventana, pero en la ventana no se veía nada porque estaba muy oscuro afuera. Me senté como a la mitad del camión. Al lado mío había un chavo, se veía joven, tal vez de unos 20 años. Le dije, ¿qué onda? Hace frío, ¿no? El chavo ni siquiera me volteó a ver. Se quedó tieso, mirando el respaldo del asiento de enfrente. Pensé que a lo mejor venía muy cansado o asustado, así que no le insistí. El camión arrancó. El motor hacía un ruido medio raro, como si le costara, pero avanzamos. Salimos de la ciudad y empezamos a subir por la zona de La Rumorosa. Para los que no sepan, La Rumorosa es una carretera muy famosa acá en el norte porque tiene muchas curvas y es pura piedra. Se ve muy impresionante, pero también da miedo si no la conoces. Yo me quedé medio dormido, o eso creo. Es que es esa sensación de cuando estás cabeceando pero sigues escuchando el ruido del motor. Lo que sí recuerdo es que en ningún momento escuché que alguien se moviera. Ya ven que en los viajes largos la gente se para al baño, o saca algo de comer, o se oye el ruido del celofán de unas galletas. Nada. Era un silencio total. Solo el motor y el viento pegando en las ventanas. En un momento desperté bien porque sentí un frío seco, muy fuerte. Me fijé que el chofer no llevaba música, ni el radio prendido. Nada. Me asomé por el pasillo para ver si alcanzaba a ver el espejo del chofer, pero tenía una cortina negra colgada atrás de su asiento. Pasaron las horas. Yo sentía que ya debíamos estar llegando, pero afuera todo se veía igual. Oscuridad, y luego empezó a clarear un poquito. Esa luz azulada de antes de que salga el sol. De repente, el camión se empezó a orillar. No estábamos en ninguna gasolinera, ni en ninguna parada de autobuses. Estábamos a mitad de la nada, en una parte del desierto donde solo se veían arbustos secos y mucha tierra. El chofer abrió la puerta.
No dijo nada, nomás la abrió. Yo pensé que a lo mejor algo le pasaba al motor. Vi que un señor de los de adelante se paró y se bajó, luego otro. Todos se bajaban con una calma que me dio escalofríos. No tenían prisa, no preguntaban, ¿por qué nos paramos? Se bajaban como si ese fuera su destino. Yo me quedé esperando, pero el chavo de al lado mío también se paró. Cuando pasó junto a mí, le alcancé a ver la cara con la luz del amanecer. Tenía los ojos, no sé, como apagados. No me vio, pasó de largo. Me dio miedo quedarme solo en el camión. Así que agarré mis cosas y me bajé también. En cuanto puse un pie en la tierra, sentí que el aire me faltaba. Hacía un frío que te calaba hasta los huesos. El señor que me había invitado a subir estaba parado junto a la puerta del camión. Me miró y me dijo, «Aquí es, compa. Aquí se acaba el viaje para ustedes». Yo me quedé sacado de onda. «¿Cómo que aquí? Esto es el desierto, jefe. ¿Dónde está la ciudad?» Él no me contestó. Se subió al camión, cerró la puerta y el autobús arrancó a toda prisa dejando una polvareda que me hizo toser. Me quedé ahí parado con los otros. Éramos como 20 personas. Me acerqué a uno y le dije, «Oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué nos dejaron aquí?» El hombre me miró, pero juro por mi madre que era como si no me viera. Caminó unos pasos hacia el desierto y se sentó en una piedra. Los demás hicieron lo mismo. Se empezaron a dispersar caminando hacia la nada, como si supieran a dónde ir, pero sin rumbo fijo. Yo me asusté. Empecé a caminar por la orilla de la carretera, esperando que pasara otro carro. Caminé como por 2 horas bajo un sol que empezó a quemar bien feo. Por fin, una patrulla de la Federal, que en ese entonces todavía andaban por ahí, se paró. Me preguntaron qué hacía ahí. Les conté lo del autobús, les dije que un señor nos trajo desde Tijuana y nos dejó ahí tirados. El oficial se me quedó viendo raro. Me preguntó, «¿Cuál autobús?». Le dije, «Ese blanco con rayas azules traía a mucha gente». El policía se bajó de la patrulla y me dijo, «Mira, muchacho, aquí no ha pasado ningún autobús en toda la mañana. Nosotros venimos desde la caseta y no nos cruzamos con nadie». Yo le juré que sí, que ahí estaban los otros pasajeros. Le señalé hacia donde se habían ido los demás, pero cuando volteé, no había nadie. El desierto estaba plano, se veía a kilómetros, y no había ni un alma, ni huellas en la tierra, solo las mías. El oficial me subió a la patrulla. Yo creo que pensó que me había dado un golpe de calor o que venía drogado. Me llevaron a Mexicali, a una clínica de la Cruz Roja para que me checaran. Años después, platicando con gente de allá, me contaron historias. Me dijeron que hay autobuses fantasma o camionetas que recogen a los que vienen recién deportados y los llevan al desierto para dejarlos ahí. Unos dicen que son traficantes de órganos, otros dicen que es gente que hace sacrificios, qué sé yo. Pero un señor ya grande, que ha vivido en la frontera toda su vida, me dijo algo que me dejó frío. Me dijo, «Javier, lo que tú viste no era gente viva. A veces, los que mueren intentando cruzar, o los que matan en el camino, se quedan atrapados en ese trayecto. Y hay un camión que los levanta para llevarlos a su lugar de descanso, o a su condena, quién sabe. Tuviste suerte de bajarte y de que el oficial te encontrara, porque si te hubieras quedado sentado, a lo mejor ahorita serías un pasajero más que nadie nota. Pero bueno, esa es mi historia. Perdón si me extendí mucho, pero quería que entendieran bien cómo estuvo el asunto. Gracias por leerme y ojalá les sirva para su canal. Yo le andaba pegando a la albañilería allá en Poza Rica. Bueno, albañilería es un decir, era más bien chalán. Le ayudaba al maestro Chuy a batir mezcla, a cargar botes, a armar castillos. Pagaban una miseria, la neta. El calor ahí en Veracruz no es como el del norte. Es un calor que te asfixia, que te deja la ropa pegada al cuerpo todo el pinche día. Sudas nomás de estar parado. Y pues así estuve como 3 años, aguantando, tratando de juntar algo porque mi chamaca, la más chica, andaba mala de los bronquios. Se me enfermaba a cada rato y los del Seguro Social nomás te dan paracetamol y te mandan a chingar a tu madre. Las medicinas buenas, los inhaladores esos, cuestan un huevo. Llegó un punto en que el dinero nomás no daba. Mi vieja empezó a hacer tamales para vender ahí por la colonia, pero pues la gente tampoco tiene para estar comprando. Todo estaba bien jodido. Fue cuando el cuñado de un primo,
Un vato que le decían el Seco bajó de Monterrey. Traía una troca más o menos nueva. Traía lana. Nos invitó unas caguamas ahí afuera de la casa de mi suegra y empezó a platicar. Que allá en la frontera había jale, que si uno se ponía verga podía brincar, que del otro lado en Houston tenía un conecte para jalar en la tablaroca y que pagaban en dólares por semana. Yo nunca había salido de mi rancho, la verdad. Me daba culo. Uno escucha tantas madres en las noticias, que los zetas, que los del Golfo, que las balaceras, que las fosas, pero cuando ves a tu hija tosiendo toda la noche, como que se te quita el miedo. O más bien, el miedo cambia de forma. Vendí mi motito, una itálica que ya le sonaba todo, empeñamos la tele y junté lo del pasaje y un extra. Me despedí de mi mujer una madrugada. No lloramos ni nada, nomás me dijo, te cuidas un chingo y no hables con nadie. Agarré un autobús de esos de segunda, de los que van parando en cada puto pueblo. Olía a baño tapado y a sudor frío, porque llevaban el clima a todo lo que da. Parecía hielera esa madre. Fueron no sé cuántas horas hasta Tampico, y de ahí transbordé para agarrar la ruta a Tamaulipas. El camino para arriba es otra cosa. Conforme vas subiendo, el paisaje se va secando, se va poniendo feo, y la vibra cambia. En los retenes, los militares se subían, te veían de arriba a abajo. Yo llevaba mi credencial de elector bien agarrada, me sudaban las manos. En un retén antes de llegar a San Fernando bajaron a dos chavos que venían atrás de mí. Traían mochilas chiquitas, se veían de Centroamérica. Los bajaron y ya no subieron. El chofer nomás cerró la puerta y arrancó, nadie dijo ni pío. Ahí es donde te das cuenta que ya no estás en tu casa, que ahí la vida no vale un peso. Llegué a Reynosa un martes, o creo que era miércoles, ya ni sé. El calor ahí es seco, te pica la piel, sientes el polvo en la garganta desde que te bajas del camión. La central camionera estaba llena de gente rara, vatos parados en las esquinas nomás viendo quién llega, hablando por radios. Los famosos halcones. Yo me hice pendejo, agarré mi maletita de lona y caminé rápido. El Seco me había dado el nombre de un refugio. Me dijo que no me fuera a meter a los hoteles del centro porque ahí llegan los mañosos a levantar gente. Vete a un albergue de los Padrecitos. Ahí te tiran paro unos días en lo que consigues quien te cruce, me dijo. Preguntando y con un chingo de desconfianza, di con el lugar. Estaba lejos, allá por un libramiento, cerca de unas bodegas abandonadas. Era un galerón grande, bardeado, con un portón de lámina que tenía pintada una cruz blanca ya toda despintada por el sol. Había una fila de gente afuera, sentada en la banqueta, esperando. Puro hondureño, salvadoreño y uno que otro mexicano como yo, igual de jodidos. Me formé. Estuvimos ahí bajo el solazo como 3 horas hasta que salió un señor ya grande, con una tabla con hojas, a tomar datos. Te preguntaban de dónde venías, cómo te llamabas, y te revisaban que no trajeras armas ni drogas. Me dejaron entrar. El lugar por dentro era un patio de tierra con unas bancas de madera, y al fondo estaban los dormitorios. Olía a comida barata, a repollo hervido, a cloro y a mucha gente amontonada. Me asignaron una cama en el dormitorio 3. Era un cuarto largo, sin ventanas, nomás con unos ventiladores industriales en el techo que nomás movían el aire caliente. Había puras literas de fierro, oxidadas, unas pegadas a las otras. Los colchones eran de esas colchonetas delgadas, forradas de plástico azul, ya todas rotas y manchadas de quién sabe qué tantas cosas. Me tocó la litera de abajo en una de las esquinas, al fondo. Arriba de mí dormía un chavo de Chiapas que no hablaba. Nomás se la pasaba viendo al techo con los ojos pelones. El ambiente en ese lugar es pesado. No sé cómo explicarlo. Hay mucho ruido. Sí, niños llorando, gente platicando, tosiendo, pero de fondo hay un silencio bien cabrón. Es la espera. Todos están ahí esperando el momento para irse al río, o esperando que les manden dinero, o esperando que el coyote les llame. Nadie hace planes a largo plazo. Las pláticas son cortas. ¿De dónde vienes? ¿Cuánto te cobran por cruzarte? ¿Ya comiste? Nadie habla de su familia ni de su pasado. Es como una regla no escrita. Pasaron como 5 días. La rutina era levantarse a las 6, trapear los pasillos, hacer fila para un café aguado y un bolillo, y luego sentarse a lo pendejo en el patio a ver pasar las horas. Hacía un calor infernal.
En la noche, el dormitorio era un horno. Yo no podía dormir bien, me daba vueltas en la colchoneta. Fue como a la semana que me fijé en la mochila. Como te digo, mi cama estaba en una esquina. Abajo del catre, pegada a la pared, había una mochila negra. Era una de esas escolares, medio chafas. Creo que decía algo como Sport, o una madre así, pero ya estaba toda descolorida. Yo la vi desde el primer día, pero pues uno no toca lo que no es suyo. Pensé que era del chavo de arriba, o del señor que dormía en la litera de al lado. Pero el chavo de arriba se fue una madrugada. Llegó alguien, le chistó desde la puerta, agarró su bolsita de plástico y se peló. A la cama de arriba llegó otro, un señor ya mayor de Oaxaca. La mochila negra seguía ahí. Yo le pregunté al de Oaxaca si era suya, cuando andaba acomodando sus cosas. Me miró raro y me dijo que no. Le pregunté a los de las camas cercanas. Nadie sabía. Todos decían, ahí estaba cuando llegué. No le di importancia. O sea, es un refugio. La gente entra, sale, pierde cosas, deja cosas a propósito, porque en el río no puedes cargar mucho peso. A veces te dicen los guías, nomás lo que traigas puesto y una botella de agua, lo demás a la chingada. Así que pensé que alguien la había dejado ahí porque le estorbaba. El pedo es que la mochila me estorbaba a mí. Yo metía mis botas debajo del catre en la noche para que no me las fueran a volar y la puta mochila ocupaba espacio. Una noche, andaba yo bien pinche cansado. Me habían puesto a descargar un camión de despensas que llegó de donación. Me dolía la espalda. Me senté en la cama, me quité las botas y al querer empujarlas para abajo, choqué con la mochila. Me agaché para jalarla y hacerla a un lado. Cuando la agarré, me di cuenta de una cosa que me sacó un poco de onda. Estaba pesada. No mucho, pero no estaba vacía. Y la otra cosa, no tenía polvo. A ver, el refugio es de tierra. Todo está lleno de polvo. Tú dejas una playera en la cama y a las 2 horas ya se siente terregosa. Esa esquina debajo de mi cama estaba llena de pelusas, de tierra suelta. Pero la mochila negra de tela estaba limpia. Como si alguien la acabara de poner ahí o la sacudiera todos los días. Me quedé viéndola. La neta soy medio metiche y pensé que a lo mejor había algo de valor, unos zapatos buenos o algo que pudiera vender. Los cierres estaban duros, de esos que se atoran. La abrí despacio para no hacer ruido, porque ahí cualquier sonido en la noche pone a la gente alerta. Lo primero que vi fue tela. Saqué una chamarrita. Era de esas de niño, talla chica, como para un huerquito de unos 5 años. Era roja. Traía un dibujo de Spider-Man todo cuarteado de las lavadas. Olía a guardado, a ropa vieja, pero no olía mal. No olía a sudor como todo lo demás en ese lugar. Debajo de la chamarrita había unos pantaloncitos de mezclilla y un zapatito. Uno solo. De esos que tienen lucecitas en el talón, pero ya sin pila. Metí la mano más al fondo. Había una bolsita de plástico de esas Ziploc, toda arrugada. Adentro traía unos papeles. La saqué. A la luz del pasillo que entraba por la puerta, me puse a revisar. Era un recibo de Electra, de esos donde te mandan dinero por Western Union. El papel térmico ya estaba casi borrado, amarillo, pero todavía se alcanzaba a leer la fecha. Era de hacía como 6 años. 2018, creo. La cantidad eran como 3,000 pesos. A nombre de una señora, no me acuerdo el nombre, María algo. Y junto al recibo venía una foto. De esas impresas en papel de fotografía, no de celular. Era una mujer morena, chaparrita, agarrada de la mano de un niño. Estaban parados en una plaza que no conocía. Había una fuente atrás. Se veían serios, como asustados. Me dio una cosa rara en el estómago. No miedo, sino una incomodidad culera. Como cuando entras a un cuarto y sientes que interrumpiste una plática pero nadie está hablando. Volví a meter todo a la bolsa, acomodé la ropa, cerré el cierre a la fuerza y empujé la mochila hasta el fondo, bien pegada a la pared. Me acosté y me tapé hasta la cabeza, a pesar del calor. Esa noche soñé con agua. Un chingo de agua oscura corriendo rápido, haciendo ese ruido sordo que hace el río cuando viene crecido. Al día siguiente andaba yo con la cabeza en otro lado. Salí al patio a fumarme un delicado que le compré a un chavo hondureño a peso. Estaba recargado en la pared de la oficina del refugio. Ahí adentro estaba Don Chema.
Era el encargado de mantenimiento, un ruco flaco, moreno, que le faltaban 3 dedos de la mano izquierda, según él porque se los voló el tren La Bestia hace años. Era el único que llevaba ahí más tiempo que los mismos bloques del edificio. Don Chema salió con su escoba. Se paró a mi lado y me pidió un cigarro. Se lo di. Nos quedamos callados un rato, viendo a la gente hacer fila para el almuerzo. «Oiga, don Chema», le dije de repente. Ni siquiera lo había planeado. Ahí abajo de mi cama, en el dormitorio 3, dejaron una mochila. El viejo le dio un jalón al cigarro. No me volteó a ver. «Una negra», dijo, «de las escolares. Esa mera. Ocupa espacio. ¿Se la traigo a la oficina o la echo a la basura? Trae ropita de niño y unos papeles viejos». Don Chema soltó el humo despacio. Se acomodó la gorra de los tigres que traía puesta, toda sudada de la orilla. «Déjala ahí, muchacho», me contestó con una voz bien plana, bien seca. «No la toques». «Pero pues estorba, oiga, y ni tiene dueño. Lleva ahí quién sabe desde cuándo». Ahí sí volteó a verme. Tenía los ojos amarillentos, cansados. «Sí tiene dueño», dijo bajito. «No más que no han venido por ella». Yo me reí y pensé que me estaba tirando a loco. «¿Cómo que no han venido? El recibo que trae adentro es de hace años, don. Esa gente ya cruzó o ya se regresó a su pueblo». Don Chema tiró la colilla a la tierra y la pisó con su bota. Se quedó viendo hacia el portón de lámina. «Ese rincón donde tú duermes, antes lo usaban mucho las mujeres que venían con chamacos», empezó a decir. Y yo sentí que el calor de repente ya no calaba tanto, como si me hubiera caído una sombra fría. Hace tiempo llegó una muchacha de Honduras. Traía a su niño. Andaban huyendo, no sé de qué, pero la muchacha traía un miedo que se le salía por los poros. Duraron aquí un mes esperando a un pollero que les había prometido pasarlos por el agua. Se rascó la barbilla buscando las palabras. Un día el pollero mandó aviso, que esa noche se iban. La muchacha andaba bien apurada, arreglando sus cosas. Pero el pollero fue claro. Nada de bultos, nada de mochilas. Se iban a cruzar nadando en una parte honda porque la patrulla fronteriza andaba brava en los vados. Le dijo que nomás se llevara al niño en brazos y se amarrara a la llanta. Yo estaba callado, escuchando. La muchacha dejó su mochila debajo de esa cama. Dijo que en cuanto pasaran y se acomodaran allá en McAllen, iba a mandar a alguien de confianza a recogerla, que porque traía unas fotos y la chamarrita buena del niño, que le iba a hacer falta para el frío de allá. Se fueron como a las 11 de la noche. Don Chema se volteó a verme otra vez. A la mañana siguiente nos avisaron los que cuidan el monte. El río andaba bravo. El pollero los soltó a mitad del agua porque los vio la migra con las luces. Los soltó, muchacho. A la muchacha y al niño. Nunca los encontraron, ni aquí ni del lado gringo. Se los tragó el agua. Me quedé pendejo. No supe qué decir. Me acordé del zapatito con luces que ya no prendían, de la chamarrita roja. Yo agarré la mochila a los pocos días. Siguió don Chema, agarrando su escoba. Y la fui a tirar al basurero municipal. Allá lejos, dije. ¿Para qué queremos las cosas de los muertos aquí? Nomás atraen salación. Hizo una pausa, tragó saliva. Pero a la semana siguiente fui a limpiar el dormitorio 3. Y la mochila estaba ahí, abajo del mismo catre, pegada a la pared. Pensé que algún chistosito la había sacado de la basura. La agarré y la quemé allá atrás de las letrinas. La vi arder, muchacho. La vi hacerse ceniza. Me miró fijo y yo sentí que se me helaban las manos. Y la chingada mochila volvió a aparecer. Igual de limpia, sin tierra, intacta. Don Chema se dio la vuelta y empezó a barrer la tierra del patio, dándome la espalda. «Por eso te digo que no la toques», me gritó sin voltear. «Déjala ahí. Todavía están esperando que alguien se las lleve para el otro lado». Me quedé ahí parado un buen rato. El sol me estaba pegando directo en la cara, pero yo sentía frío. No le creí, la verdad. O sea, yo soy de Veracruz, allá somos creyentes, pero también somos desconfiados. Pensé que el viejo estaba loco, que a lo mejor él mismo compraba mochilas iguales nomás para asustar a los nuevos, o qué sé yo. La gente inventa muchas pendejadas en estos lugares para pasar el tiempo, para no volverse locos con la espera. Pero esa noche no pude entrar al dormitorio. Me quedé sentado en una de las bancas del patio. Veía la puerta del cuarto 3 y sentía que algo pesado me jalaba el estómago. Como a las 2 de la mañana, no aguanté. Entré despacito. Todos estaban roncando. Me hinqué al lado de mi catre y prendí la linterna de mi celular de los baratitos. Alumbré abajo de la cama.
La mochila ya no estaba pegada a la pared. Estaba justo en la orilla, a unos centímetros de mis botas, como si la hubieran arrastrado hacia afuera. Y el cierre estaba abierto a la mitad. Se asomaba un pedacito de la manga roja de la chamarra de Spider-Man. Agarré mi maleta de lona. Metí mis cosas a lo pendejo. Me puse las botas sin amarrarme las agujetas y salí hecho madre de ahí. No le avisé a nadie. No me despedí de Don Chema. Caminé por el libramiento oscuro hasta llegar a una gasolinera. Y ahí me quedé sentado bajo la luz hasta que amaneció. Al día siguiente hablé con el Seco por un teléfono de monedas. Le dije que ya no iba a cruzar, que me regresaba a mi tierra. Me costó un chingo volver a juntar el dinero en Poza Rica. Seguí de chalán. Mi hija ya está un poco mejor. Le compramos su tratamiento poco a poco. Trato de no pensar en el norte, ni en Reynosa, ni en la raza que se queda atorada allá.